tarde, Grandes Enigmas, con Enrique de Vicente. Bueno, pues les cuento, desde hace casi medio siglo, la polémica acerca de si estamos siendo o no visitados por naves extraterrestres viene enfrentando a creyentes y escépticos, mientras unos defienden que resulta imposible que millones de personas se equivoquen cuando describen naves enigmáticas de procedencia desconocida, los otros mantienen y defienden a capa y espada que todo es producto de fantasías o interpretaciones erróneas de fenómenos naturales u objetos convencionales. Bueno, pero hay una tercera posibilidad a la que pocos han prestado la debida atención, que los ovnis, o al menos muchos de ellos, sean realmente naves, pero no vengan necesariamente de otros mundos, que sus bases secretas estén mucho más cerca de nosotros de lo que hubiéramos podido sospechar. Para hablar de los ovnis, como digo, bueno, pues de los ovnis fabricados en la Tierra, contamos con la presencia de nuestros estudios de La Coruña, de Manuel Carballal, investigador y autor de varios libros sobre estos temas, como Secuestrados por los ovnis y Ovnis, testigos de élite. Carballal dirige y presenta el programa Mundo Misterioso, que emite en la noche de los martes la televisión gallega, y ha publicado también un importante informe sobre los ovnis terrestres en el último número de la revista Año Cero, cuyo director Enrique Vicente nos acompaña como todos los lunes. Manuel, ¿qué motivos hay de entrada para sospechar que los ovnis, o algunos ovnis, como decíamos antes, sean de procedencia terrestre? Bueno, pues si me permites, como a mí me encanta llevar la contraria a la mayoría de los ufólogos, pues yo invertiría uno de los razonamientos, o algunos de los razonamientos que otros investigadores pretenden esgrimir para demostrar que estas naves son extraterrestres. Sí. Existen muchos casos en todo el mundo, pero existen un tipo de casos muy especiales en los que esos objetos no solo son objetos avistados, no solo hay avistamientos visuales, sino que hay detecciones en los radares. Aparecen ecos no identificados en los radares primarios de aeropuertos militares y civiles. En muchas ocasiones estos objetos aterrizan en campos, en sembrados, y dejan huellas, dejan un pasto quemado, un chamuscamiento, dejan un incremento radioactivo que puede detectarse con un Geiger en el lugar de ese aterrizaje, y en esas huellas aparecen asociados a esos objetos unos tripulantes, una especie de humanoides de apariencia antropomorfa muy similares, sospechosamente similares a nosotros. En fin, hay toda una serie de cosas, de elementos que los investigadores utilizan, en principio, para asegurar que esos ovnis no son causas naturales, globos sonda, rayos en bola, es cierto, pero pretender que una astronave extraterrestre que sea capaz de esa mágica tecnología que le permita superar años luz, que es una cosa muy seria, pues llegue hasta aquí y sea detectada en los radares, cuando ya en los años 60 y 70 se desarrolló la tecnología de invisibilidad al radar en aviones como el B-2 o como el F-117, que uno... Es decir, don Manuel Carballal, perdona que te interrumpa, que tú te inclinas porque todos los ovnis que no son ilusiones, fantasías, alucinaciones o fenómenos naturales, que todos los ovnis que tienen la apariencia de naves son terrestres, es decir, que no nos visita ningún ovni extraterrestre. Bueno, tú sabes mejor que yo que el tema ovni es muy complicado. No, hombre, pero te digo para que se aclare clarificando posturas. Yo no creo que se pueda decir todos, o se puede decir siempre, jamás, nunca, son palabras que no sirven en ufología. Yo creo que un gran porcentaje de los casos de aeronaves, no astronaves, porque si estamos hablando de objetos dentro de nuestra atmósfera hablamos de aeronaves, y la gran cantidad de aeronaves no identificadas que se han visto en los cielos de todo el mundo, en un gran porcentaje perfectamente podrían ser aeronaves militares terrestres, perfectamente. Bueno, entonces, ¿por qué no se dice? Hombre, esto es lógico, por supuesto, jamás ninguna potencia militar de ningún lado va a desvelar sus mayores avances tecnológicos. Cuando se dio a conocer el B-2 o el F-117, que son los últimos proyectos de los aviones invisibles al radar en Estados Unidos, se dieron a conocer después de muchos años de avistamientos de estos prototipos en sus vuelos experimentales. Cuando en 1983 los radares de las Islas Cocos descubrieron un objeto extraño que estaba entrando en nuestra atmósfera, eso técnicamente es un ovni, hasta que se supo posteriormente, gracias al avistamiento de unos marineros que faenaban por la zona y demás, que se trataba de la lanzadera espacial soviética, cuya existencia se había negado durante años. Es lógico, los experimentos militares, los secretos militares, son secretos hasta que dejan de serlo. Claro. Señor de Vicente, pero se ha comentado mucho, y se ha escrito mucho también, que se han utilizado ovnis en la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, es un poco ahí donde remonta sus investigaciones don Manuel Carballal, ¿no es así? A las primeras observaciones de objetos extraños, observaciones multitudinarias por parte de los pilotos norteamericanos, ingleses y alemanes, básicamente, de lo que llamaban crowd fireballs o Foo Fighters, resumiendo, cazas de fuego,
o bolas de fuego, unas bolas luminosas que perseguían a los aviadores aliados y que también eran observadas con bastante extrañeza por los alemanes. ¿No es así, Manuel? Efectivamente, y no solo eso, no solo los titulares de prensa del año 43, 44, que hablaban de esos extraños objetos, esas extrañas naves de fuego que seguían a los aviones aliados y a los aviones alemanes, sino porque cuando caen, por fin, el ejército alemán, se descubren toda una serie de planos de distintos diseños, de distintos platillos volantes, de distintas aeronaves discoidales que aparentemente ya estaban desarrollando los nazis y que, según algunas fuentes, habían llegado ya a completarse y a hacer los primeros vuelos experimentales. Ya en el año 45, aparentemente, se habría construido uno de los primeros platillos volantes terrestres. De todas formas, cuesta pensar que un asunto de esa envergadura pudiera mantenerse en secreto. Pues sí, sí cuesta, ¿no? Claro. No sé hasta qué punto, porque prototipos... Hombre, porque tendrán que pilotarlos alguien, y esos alguienes tienen pero... amigos, y tienen novias, y salen a la calle, y dicen, vengo de dejar aparcado el platillo volante. Y hay señoras de la limpieza que tienen que limpiar los hangares. Volantes, claro. Pero si se sabe, si están publicados, hay muchos prototipos de platillos discoidales que están publicados en los catálogos de aviación y en las revistas de aviación de cualquier lado. Lo que ocurre es que no se les ha dado la debida importancia. No, pero desde la torta volante de la Segunda Guerra Mundial hasta montones de prototipos de este tipo, prototipos que ya se están comercializando hace años, prototipos que no solo pertenecen a los fabricantes militares, sino que ingenieros como Paul Moller, desde los años 60, está fabricando sus propios platillos volantes que ahora ya están comercializados. No hace mucho, hace un par de meses, se presentaba en la Unión Soviética un vasto dirigible con forma de disco. Está en el conocimiento de quien quiera conocerlo, por supuesto. Lo que pasa es que quizá esto lo sepan más los aficionados a la aeronáutica o a los diseños más avanzados de aviones. Bueno, vamos con una llamada de Las Palmas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo quería preguntar al señor de Vicente, no sé si conocerá la anécdota de que Kennedy, antes de llegar a la presidencia de los Estados Unidos, en el transcurso de una entrevista televisiva, pues confesó que varios ufólogos le habían manifestado su inquietud por unos documentos supuestamente reservados en la CIA sobre los ovnis, como que eran objetos utilizados por los humanos. Y él dijo en aquel momento que bueno, que a él también le interesaba eso y que si llegaba a la presidencia efectivamente comentaría y daría luz a esos documentos. Y luego no volvió a hablar del asunto. ¿Se podría considerar como una prueba más de que los ovnis son terrestres? Muchas gracias. Una pregunta. Sí. ¿No se han visto recientemente ovnis en esa querida tierra canaria tan propensa a ello? Sí, se han visto y luego se ha leído cómo se desmentía que fueran ovnis. ¿Ya y qué eran entonces? Pues no se sabe, decían que unos platillos, pero que por la velocidad no eran ovnis, unos estudios científicos que se publicaban aquí en la prensa. Ya. Pero sí, siempre las islas han tenido fama de ser receptoras de ovnis. ¿Sí? Dan mucho juego con esto de los platillos. Sí, y en época de turismo todavía más. Sí. Claro, gracias. Bueno, gracias. Adiós. Enrique. Muchas gracias. Bueno, antes de contestar a la pregunta, he de decir que yo sí tengo información muy de primera mano sobre avistamientos ovni recientes en Canarias. Hay algunas zonas, en concreto la zona de la Punta del Hidalgo, donde yo, en compañía de algunos otros compañeros de la radio bien conocidos y de policías municipales que llevan unos faros enormes y tal, tuvimos oportunidad de ver un auténtico espectáculo aéreo. Bueno, pues en esa zona... Como un espectáculo aéreo. Un espectáculo recital de increíble. ovnis o algo. Sí, un increíble en la Punta del Hidalgo, a una cierta distancia. Era como un espectáculo de luces increíbles e incluso esas luces que podían ser perfectamente terrestres, no lo niego, yo no tengo pruebas de que fueran terrestres, extraterrestres o lo que fuera, pero lo cierto es que respondieron a las señales que les hicimos con unas linternas enormes que llevaban estos policías municipales. Y vamos, sé que no había ni trampa ni cartón porque yo les hice estas señales. Bueno, lo interesante es que en esa misma zona de la Punta del Hidalgo sé que se están viendo continuamente hace muy poco. El mes pasado me han contado, una de las personas era una persona escéptica en estos temas, que le daba lo mismo y me describió, bueno, lo que vio era bastante increíble. Son como bolas de luz que van golpeando las paredes y llegaron a ser algunas de ellas a muy corta distancia. Es decir, que en Canarias es quizá de los pocos sitios donde siguen observándose ovnis, y si estoy equivocado, por favor, que nuestros oyentes que tengan noticias de avistamientos en su zona nos llamen. Claro, cada vez que pase un ovni que nos digan, pues acaba de pasar un ovni. Bueno. Contestando brevemente a la pregunta de este señor, pues de Kennedy hay habladurías, pero no hay ninguna documentación, digamos, que demuestre que efectivamente le hicieron esta consulta. Sin embargo, sí la hay sobradamente, un montón de presidentes, básicamente Carter y Reagan, que aseguraron que iban a revelar toda la verdad sobre los ovnis cuando llegaran al poder, y luego, pues, si te he visto no me acuerdo. Y hay otros como Gerald Ford, que incluso siendo senador, él elevó una petición para que se revelara todo lo que se sabía sobre los ovnis, y lo mismo luego volvió a olvidarse. Pienso que un argumento perfectamente puede ser, en efecto, que muchos ovnis sean terrestres, y es por lo que no nos dan a conocer esto. Sin embargo,
Sin embargo, si hay tiempo, luego hablaremos de que detrás de esta historia de los ovnis terrestres hay, sin embargo, una pista extraterrestre. Bueno, ¿y qué pruebas hay, Manuel Carballal, de que tanto, bueno, pues americanos como rusos hayan seguido perfeccionando estos ingenios? Hay montones de casos. Creo que uno de los más gráficos es un día normal, un día de verano de 1989, un testigo, como tantos miles de testigos de avistamientos ovni que hay en todo el mundo, ve un objeto triangular, muy similar a toda la oleada belga que se ha dado hace un par de años, ve un objeto triangular a una velocidad extraordinaria que no es nada conocido para él, que es algo que nos repiten muchas veces los testigos de los avistamientos. Yo no conozco nada que pudiese hacer aquello de como lo que yo he visto, ¿no? Bueno, pues este hombre no solo puede ver ese objeto, sino que toma una fotografía. Toma varias fotografías de ese objeto oscuro, triangular, que al final resultó ser uno de esos elementos del proyecto STEALTH, de aviones invisibles al radar, el F-117A, que estaba haciendo muchos de sus vuelos de prueba. Y no se reconocía en aquella época su existencia, precisamente porque no interesaba a las potencias militares, ¿no? Revelar sus mayores avances tecnológicos. Y ha habido muchos casos más. No hace mucho se revelaba también la existencia de una especie de hidroavión submarino, un avión anfibio, o sea, un submarino capaz de despegar, de convertirse en un avión y despegar, y ese objeto soviético, ese aparato soviético, había sido considerado como un OVNI en este caso, por montones de testigos submarino no identificado. Exactamente, correctamente. Hay muchísimos casos. Tomemos, por ejemplo, unas pruebas de balística realizadas en el espacio aéreo de tal o cual país, que han sido avistadas por los testigos. Es mucho más cómodo, antes de enfrentarse a un problema burocrático de esas características o diplomático de esas características, pues dejar correr el bulo de que esos objetos, esas luces extrañas en el cielo, eran ovnis y no otro tipo de historias mucho más cercanas. Pero podrían ser también ornis, objetos raros no identificados. Claro. Bueno, y una cosa, vamos a ver, Manuel, ¿cómo se explica que todas estas naves no hayan sido utilizadas con fines comerciales, revolucionando la aeronáutica? Hombre, quizá porque es mucho más práctico otro tipo de objetos para según qué fines. Quiero decir, un carguero, un bombardero de gran capacidad como el B-2 es mucho más práctico para según qué tipo de transporte de militar o de operaciones logísticas que una nave discoidal, por muy discoidal que sea, de 4 metros de diámetro. Quiere decir que cada cosa tiene su utilización, me imagino. Lo que sí sospechamos algunos, y aquí entramos dentro del campo más fantástico y más especulativo quizás, es que algunos de estos prototipos se hayan utilizado precisamente para acrecentar la creencia, la fe en extraterrestres y para determinado tipo de manipulaciones de masas o movimientos de masas de fieles creyentes en supuestos extraterrestres que obedecerían ciegamente, y esto sí es un hecho, ciegamente los mensajes que recibirían de esos que ellos creen extraterrestres y que no serían otra cosa que determinados señores, ¿no? Vamos con una llamada de Madrid. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ante todo, enhorabuena por su programa. Muchas gracias. Mire, quería hacer una pregunta. Quería saber hasta qué punto es cierto que el gobierno de los Estados Unidos posee archivos secretos sobre objetos extraños y ovnis. Y hasta qué punto, porque esto no se difunde y lo conoce la gente. Gracias. Ya. Bueno, gracias. Pues vamos a verlo. ¿Quién contesta? Don Manuel, pues venga. Yo creo que es que no hace falta irse a Estados Unidos. Estamos hablando de los problemas políticos de los ovnis que tuvieron Carter o Reagan, o de los archivos secretos del gobierno americano. Y aquí en España hay archivos secretos. Aquí en España los ovnis han llegado a las Cortes en muchas ocasiones, desde el año 79, en que Enrique Mújica hizo la primera interpelación al gobierno sobre el fenómeno ovni, hasta más recientemente diputados del Partido Popular, como Gabriel Orriaga, que volvieron a llevar por tercera vez, en su caso, el tema ovni a las Cortes. Es un tema mucho más complicado que el mito del marcianito verde, que es lo que normalmente llega a los titulares. Un tema mucho más serio, ¿no? Y con antenitas. Y no solo eso, sino que el teniente coronel Ángel Bastida, el responsable de la desclasificación de los informes OVNI que reconoció poseer el año pasado el gobierno español, casi más de medio centenar de informes sobre ovnis que eran materia reservada desde el año 68, pues este buen hombre, Ángel Bastida, decía en una conferencia que dio en la Universidad Complutense el año pasado que se liberarían algunos de estos informes, o la mayoría de estos informes, salvo determinados datos sobre los testigos, datos que pudiesen revelar sistemas de radar y demás, y la posible existencia de prototipos experimentales o de armas secretas cuya divulgación no convenía llevar adelante, ¿no? O sea, si nuestros mismos militares de las Fuerzas Aéreas Españolas reconocen la existencia de esos prototipos y de su relación con el fenómeno OVNI, yo creo que es algo ya evidente, ¿no? Y no solo lo reconocen, sino que nos toman el pelo, ¿no? Bueno, con esa la es información que nos dan. O sea, que hay pilotos españoles de ovnis. Pilotos españoles de ovnis no lo creo y no lo sé. Pero sí hay infinidad de pilotos españoles que han visto ovnis, y cuando los militares dicen, pues miren, sí, vamos a revelar lo que han visto estos señores, pues estos señores han
han visto eso. Realmente lo que veían era Venus que daba vueltas en torno a su avión y le hizo cambiar de trayectoria. Es decir, que según la información, la interpretación que están dando los militares en muchos de estos casos, habría que prohibir volar a una buena parte de los pilotos porque al parecer alucinan. No se enteran de lo que yo ven. desde luego estoy absolutamente convencido de que son unos grandes profesionales, por supuesto, de que no alucinan y de que en ocasiones han visto algo muy extraño. Sean prototipos terrestres u otra cosa más extraña, eso no lo sé. Bueno, vamos con la última llamada ya. Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel Buenas Ángel. Oye, yo quería preguntar, pues, no sé, algo se me ha ocurrido esta tarde, ¿por qué el cine casi siempre refleja un contacto violento con los extraterrestres? ¿Por qué siempre tiene que ser una cosa que entrañe violencia? ¿Por qué no puede haber un contacto que quizás sea suave o... placentero? Exacto, ¿por qué Ya. no? Bueno, pues vamos a ver, ¿por qué no? Don Manuel. Yo creo que eso no es correcto del todo. Cada director de cine y cada guionista deja volar su imaginación pues de la forma que más le era un apetece. encuentro gozoso. Claro, tienes ET, Cocoon, encuentros en la tercera fase. E incluso hace mucho, en los años 50, en el año 54, Ultimátum a la Tierra, que Por eran ejemplo. buenísimos los extraterrestres y los malos éramos nosotros. Una película Sí. pionera. De todas formas, no me gustaría tampoco intentar, para nada, pretender sentar cátedra en estos sentidos. Yo creo que el tema de los ovnis terrestres es uno de las grandes asignaturas olvidadas de la ufología. Quizá deberíamos profundizar un poco más en ese sentido, porque es muy serio ese aspecto del fenómeno ovni. Pero luego existen cierto tipo de casos, y Enrique lo sabe bien, cuando son grandes casos, muy documentados, testigos locales, en pequeños pueblos, en pequeñas villas perdidas, que tú te preguntas, el investigador se pregunta, después de no dejar lugar a dudas a que el testimonio es auténtico, a que efectivamente hubo un avistamiento, ¿qué demonios viene a hacer un prototipo experimental americano a una aldea perdida en un pueblecito de Burgos, ¿no? Esos casos son los que te dejan siempre ese resquicio a la duda y te motiva a seguir investigando. Pero que los hay, que hay ovnis terrestres y que se nos ha tomado el pelo durante muchos años en este sentido, me parece que es algo incuestionable. Bueno, yo de todas formas sigo pensando, instalado en el escepticismo, como siempre, que se podría haber hecho alguna vez algún reportaje y decir, señores, esto es un ovni, miren ustedes, aparcado en tal base aérea, con lo cual se acabó el mito de los ovnis. Ahí está. Se han hecho algunos de esos prototipos que ha hablado Manuel. Lo que nunca se ha descubierto, y eso es lo escamante, hombre, hay tantas cosas escamantes en este tema de los ovnis, prácticamente Eso todo. de esconder un ovni no debe ser nada fácil. No, pero claro, lo escamante es eso, es que lo vengan escondiendo durante 50 años. Y sin embargo, hay multitud de documentos que parecen, que demuestran, no es que parezcan indicar. Mira, yo acabo de ver hace muy poco un documental alemán de 1 hora y media de duración, que aquí tengo la traducción, ovnis secretos del Tercer Reich, que es bastante alucinante, desde todo punto de vista. En principio muestra cientos de fotografías y de documentos, de planos, que dicen que han rescatado de los archivos alemanes recientemente, sobre ovnis alemanes, prototipos, diseños a partir de los años 20. Ya en los años 20, algunos grupos ocultistas muy vinculados al nazismo habrían estado desarrollando estos prototipos que se habrían desarrollado definitivamente, y la documentación que aportan es contundente, en los años 40, creando incluso proyectos que resultaron fallidos, de una estación orbital. Pretendían los alemanes poner una estación orbital en órbita en torno a la Tierra, de una máquina del tiempo que se echó abajo. Pero lo más alucinante de todo esto, no solamente es que hay pruebas de que esos ovnis alemanes se llevaron adelante y de que además luego fueron rescatados por los rusos y por los americanos, sino que además lo más alucinante es que todo eso habría tenido su origen, según esos documentos, en unos supuestos contactos extraterrestres, por algo así como el procedimiento del vaso de la Ouija, que habrían tenido entre unos Calla, ocultistas nazis y los extraterrestres en el año 20, más o menos. Bueno, Manuel Carballal, resumen y conclusiones. ¿Qué hacemos con los ovnis? ¿Son o no son ovnis? ¿Vienen o no vienen del espacio? ¿Están en la Tierra? ¿Son vecinos? En fin. A mí la verdad es que después de estos años, que vengan o no del espacio es lo que menos me preocupa. Creo que es un tema tremendamente enriquecedor, con un montón de ramificaciones, y ovni, por definición, es cualquier cosa que tú veas en el aire y no sepas identificar. Que el testigo no sepa identificar. Otra persona con más formación o con otro tipo de formación o de conocimientos quizá podría identificarla, pero por definición ovni es cualquier cosa que se vea en el cielo y no sepas identificar. Fíjate tú todo lo que cabe ahí, o sea que tenemos mucho que investigar todavía. Claro, o sea, un ovni puede ser incluso Carlos Pumares, por ejemplo. Pues, por ejemplo, cayéndose en paracaídas desde un F-117, por ejemplo. Claro. Bueno, pues nada, vamos a recibirles en unos instantes a todos los componentes de la tertulia. Manuel Carballal, muchas gracias. Buenas tardes. Nos dejas inquietadísimos con esto de los ovnis que son de la Tierra, no se sabe ya ni de dónde vienen estos. Y sobre todo, chicos. vaya usted a saber qué es lo que pretenden hacer con nosotros. Vaya, acabe usted de arreglarlo, don Enrique. Vale, pues muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues hasta otro día. Son las 4:30 y continuamos en Viva la Tarde, en Antena 3.